Un dictador, en su desesperación, ha cruzado una línea imperdonable. Ha blasfemado contra Dios, ha profanado el nombre sagrado de Jesucristo y ha torcido la Escritura para santificar su régimen de opresión. Pero como advierte la palabra eterna en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y hace instantes, como muchos están hablando en las redes, la mano de la justicia parece haber actuado a través de un golpe sin precedentes. El FBI ha desmantelado una red criminal que llega hasta el corazón mismo de la familia de Nicolás Maduro. En las últimas horas, Nicolás Maduro ha desatado una tormenta de indignación entre los creyentes de todo el mundo. Con una arrogancia que desafía al cielo, proclamó que su predecesor, Hugo Chávez, fue nada menos que la encarnación de Jesucristo en la tierra. Eso no es un simple error. Son una afrenta directa al Hijo de Dios, una blasfemia que clama por justicia. No contento con esto, ha tejido una narrativa perversa, declarando que Jesús fue un socialista palestino, un antiimperialista enviado para derrocar a Roma, un comunista que vino solo por los que no tenían dinero para darles dinero. ¡Qué distorsión satánica! Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, reducido a un peón político para ser manipulado por un régimen que ha ahogado a Venezuela en miseria, hambre y desesperación. Y la manzana no cae lejos del árbol. Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ha llevado la ofensa a un nuevo abismo de oscuridad. En una entrevista que ha helado la sangre de millones, afirmó que Dios no es el creador todopoderoso del universo, sino María Lionza, una deidad pagana central en prácticas de brujería y ocultismo en Venezuela. Esta falsa deidad es considerada reina, madre y diosa de la naturaleza, el amor y la armonía, pero la realidad es que es un demonio disfrazado de deidad. Este no es solo un ataque a la fe cristiana, es un desafío abierto y directo a la soberanía del único Dios verdadero. Pero el Salmos 2, versículo 4, nos recuerda: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y hace instantes, como afirman muchos en las redes, parece que la respuesta del cielo ha llegado. Porque mientras Maduro y su hijo se mofaban de la fe, el FBI de los Estados Unidos estaba tejiendo una red para atraparlos en su propia maldad. Hace apenas unos minutos, la noticia estalló en el escenario mundial. El Buró Federal de Investigaciones ha desmantelado una red internacional de lavado de dinero vinculada directamente a los hijos de Nicolás Maduro. Sí, aquellos que usaban el nombre de Dios para sus planes terrenales, ahora enfrentan la justicia de los hombres, una justicia que muchos ven como un reflejo de la justicia y de los frutos de sembrar maldad, distorsión y confusión. Según informes de Fox News, la investigación, que comenzó en 2019, detectó movimientos financieros sospechosos gestionados por un empresario llamado Arik Komarchik, presuntamente el testaferro de los hijos de Maduro. En 2022, una operación encubierta lo atrapó acordando mover $100,000 de fondos sancionados. Con una arrogancia que espejea la de sus amos, Komarchik calificó la operación criminal como un asunto sexy, pero no hay nada atractivo en el pecado, y menos aún en la corrupción que ha devorado a una nación. El director del FBI, Kash Patel, ha sido contundente. En una reciente declaración afirmó: Maduro no es solo un corrupto, es un dictador narcoterrorista con una recompensa de $50 millones por su cabeza. Sus tramas de lavado de dinero son salvavidas criminales para una dictadura en decadencia. Bajo mi liderazgo, el FBI cerrará cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de sangre de Maduro. Este golpe no es solo financiero, es un terremoto que sacude los cimientos podridos del chavismo. La presión internacional, liderada por Estados Unidos, se intensifica a niveles insostenibles. La Marina de los Estados Unidos patrulla las aguas del Caribe, una presencia imponente para un régimen acorralado. El senador Rick Scott ha declarado sin rodeos que esto es una guerra contra el cártel de los soles, liderado por Maduro. En sus propias palabras,
Maduro no es el presidente de Venezuela. Es el jefe de un cártel de sustancias prohibidas que elimina a las almas. Sus días están contados. Y para añadir pólvora a sus palabras, Scott ha propuesto duplicar la recompensa por la captura de Maduro a $100 millones. Como afirman los especialistas, estamos presenciando un momento de juicio. Como dice Eclesiastés 3:17, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Nicolás Maduro y su régimen han sembrado vientos de blasfemia y ahora cosechan tempestades de justicia. Han profanado el nombre de Dios. Han perseguido a su iglesia que no se doblega a su régimen ni a sus filosofías. Han oprimido a su pueblo y han desafiado la justicia. Pero ahora, el cerco se está cerrando. Los días de Maduro están contados. Como está escrito en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nicolás Maduro y su hijo han desafiado al Creador, pero la justicia, tanto divina como humana, está llamando a su puerta. Lo peligroso de esto es que estos personajes, aunque ya tienen su recompensa, se están metiendo dentro de la iglesia y usando incluso a la iglesia para engañar a las masas. Lo vemos en Maduro y sus allegados. Usan el evangelio, se meten a la iglesia, pero lo hacen para distorsionar la fe y acomodar sus intereses, usando a Dios de por medio. Esto es algo blasfemo, pero lo hacen porque no hay temor de Dios en ellos. La palabra es clara. Hay personas que se han infiltrado, impíos, que han convertido la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Estos son los apóstatas, los desertores de la fe. No están fuera de la iglesia, se han infiltrado sin ser detectados y usan la palabra para su conveniencia, blasfeman del santo y confunden a los creyentes con falsas doctrinas, con filosofías satánicas, como el liberalismo, el pragmatismo, el socialismo, el relativismo. Y personajes como Maduro están usando la palabra para confundir, y lo ha conseguido. Hoy usa a falsos pastores y predicadores dentro de la iglesia que apoyan las mentiras y la falsa doctrina y las influencian dentro de la iglesia. Son identificados una y otra vez en las Escrituras, estos hombres, ellos, estos, y de repente el texto sagrado cambia de dirección. Judas 1:17 dice, pero vosotros, y aquí llegamos a un cambio crucial. Aquí se nos enseña cómo sobrevivir en tiempos de apostasía. Cuando la iglesia nació en Pentecostés, era pura, poderosa, productiva. Se dedicaba a la oración, la adoración y la doctrina de los apóstoles. El resultado fue un poderoso impacto evangelístico. Pero incluso en la pureza de aquellos días, el Espíritu Santo les dio a los apóstoles una visión aterradora del futuro. Vieron que vendría un tiempo en que la iglesia se apartaría de la verdad, que abandonaría el evangelio y a Cristo. No toda la iglesia, pero sí una parte significativa, afectando a congregaciones enteras. Como dicen las Escrituras, están en nosotros, pero no eran de nosotros. Y hoy es evidente el reflejo exacto de estas palabras vivas. En la euforia de aquellos días de milagros y vidas transformadas, debió parecer absolutamente extraño que llegara un momento en que quienes proclamaban a Cristo desertarían. Pero era cierto. Y eso nos lleva a Judas, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Esa tuvo que ser la conmoción profética más grande para la iglesia primitiva. Inimaginable que la gente desertara de la gloria de esta verdad. Pero eso es lo que dijeron los apóstatas. Apenas 25 años después de que Judas escribiera esto, el Señor le dio las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis.
En ellas, aprendemos que la profecía ya se había cumplido. 5 de esas 7 iglesias ya habían comenzado su descenso hacia la perversión, la corrupción y la apostasía. Éfeso había dejado su primer amor. Pérgamo estaba llena de herejía. Tiatira era tan malvada que el Señor amenazó con matar a algunos de sus miembros. Sardis estaba muerta. Y la Odisea era tan tibia que causaba náuseas al Señor, quien prometió vomitarla de su boca. La historia de la iglesia se volvió oscura rápidamente. Oh, siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un núcleo de verdaderos creyentes. Pero siempre han luchado con fervor por la fe entregada una vez a los santos. Siempre hemos estado en guerra. La epístola de Judas es un llamado a las armas, a luchar por la fe, porque el enemigo está bajo ataque en cada generación, dentro de la iglesia visible. Los cristianos fieles siempre han sido soldados, y siempre hemos entendido que el enemigo está adentro. Judas nos advierte sobre su infiltración insidiosa, incluso llegando a sentarse con nosotros en la mesa del Señor. El versículo 12 los llama manchas en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros se apacientan a sí mismos sin temor alguno. Estamos rodeados por ellos. Entonces, ¿cómo contendemos por la verdad? ¿Cómo sobrevivimos en tiempos cada vez más apóstatas? La respuesta de Judas nos llega en 4 elementos: recordar, permanecer, extender la mano y descansar. Primero que nada, recuerden, versículos 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En otras palabras, recuerden que se les dijo que sería así. Esto es de suma importancia. El Señor nos advirtió para que cuando suceda, no nos sorprendamos como si algo hubiera salido mal. La apostasía no es nada nuevo. Existió en el pasado con Israel en el desierto, existió en el cielo con los ángeles caídos y existirá en el futuro. No se sorprendan, así es como debe ser. Por un lado, aunque parezca desalentador, es realmente alentador. Demuestra que Dios sigue en control. Su palabra es verdadera, incluso cuando predice la traición. Si Él no lo hubiera dicho, nos preguntaríamos si su plan había fallado, si alguien lo había derrocado. Pero no. Isaías, en medio del juicio sobre Israel, fue al templo y vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Dios todavía estaba al mando. Así también nosotros somos animados por el hecho de que la apostasía fue predicha. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo lo advirtieron. El propio Señor en Mateo 24 dijo que surgirían muchos falsos profetas y falsos cristos. Pablo, en 2 de Corintios 11, los llamó falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Siervos de Satanás, disfrazados de siervos de justicia. Advirtió en 1 de Timoteo 4 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pedro, en su segunda epístola, escribió: Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Juan nos instó: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mensaje era unánime. Judas cita casi directamente a Pedro, diciendo que en el postrer tiempo, una frase técnica que se refiere a toda la era desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, habría burladores. Estos burladores, estos escarnecedores, siempre son impulsados por lo mismo, sus propias pasiones impías. El versículo 10 dice que blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Tratan la verdad con desprecio, una verdad que una vez profesaron, y eso es lo que los hace tan peligrosos. El puritano Richard Baxter advirtió solemnemente: pecar contra el conocimiento es pecar con mano alzada.
Estos hombres se hacen pasar por maestros cristianos, pero sus corazones nunca han sido cambiados. Solo hay en ellos pasiones perversas. Por eso es más probable que prediquen prosperidad que santidad. Es muy probable que prediquen sobre la satisfacción personal, la libertad en Cristo, para satisfacer los deseos, porque es una proyección de su propia autocomplacencia. El Evangelio de la prosperidad es una forma de lujuria justificada que se burla de aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia. No nos sorprende encontrar escándalos horribles detrás de escena. No nos sorprende su materialismo extremo. Y Judas añade una descripción final de ellos en el versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. La palabra griega para causan divisiones, apodiorizo, significa hacer una distinción. No es solo que dividen la iglesia, sino que se creen superiores. Se separan a sí mismos como una élite. Son como los fariseos que decían: ninguno de nosotros cree en Jesús, solo la gentuza ignorante que no conoce la ley. Son arrogantes, condescendientes. Se burlan de la fe sencilla de quienes toman la palabra de Dios al pie de la letra. Además, son sensuales. La palabra griega es psuchikos, que viene de psuche, el alma o la vida física. No son neumáticos espirituales, son enteramente del ámbito físico, natural. Aunque afirman tener visiones, revelaciones y un conocimiento superior de Dios, la verdad es que están espiritualmente muertos. Y la frase final lo confirma: están desprovistos del Espíritu. Están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Son sensuales, no espirituales. Se pavonean como una aristocracia santificada, los poseedores del conocimiento secreto, pero son un fraude. Son impostores religiosos dominados por la carne. El gran teólogo John Owen lo expresó de esta manera: mata al pecado, o el pecado te matará a ti. Estos hombres no solo han dejado de matar al pecado, sino que lo han entronizado en sus vidas y ministerios. Pueden dirigir iglesias, denominaciones, movimientos enteros, pero carecen del Espíritu Santo. Su religión es un cristianismo retorcido que se adapta a su propia hipocresía. Y la verdad del asunto es que Dios no está haciendo nada con ellos, porque el último comentario sobre ellos es que están desprovistos del Espíritu. Es difícil convencerlos. Tomen a un grupo de falsos maestros, alinéenlos y díganles: no conocen a Dios, no conocen la verdad, no tienen vida y no pueden guiar a nadie a la verdad. La verdad es que son sensuales, egocéntricos y están completamente vacíos del Espíritu Santo. En una palabra, son un fraude, son unos impostores. Pero millones siguen sus enseñanzas. Puede que pastoreen iglesias, puede que dirijan denominaciones, puede que dirijan movimientos, puede que dirijan consejos, convenciones, escuelas. Puede que sean líderes religiosos mundiales, puede que sean héroes de la televisión para muchos. Se creen la élite espiritual y también lo creen quienes los siguen. Son impostores dominados por la lujuria, la sensualidad y carentes del Espíritu Santo. Y su religión es un cristianismo retorcido que se adapta a su hipocresía. Así que nuestra primera reacción ante el mundo apóstata que nos rodea es recordar: el apóstol dijo que vendrían y nos dio características discernibles para identificarlos. Cuando se pregunten qué está pasando con el cristianismo, cuando se pregunten cómo pudieron controlarlo de la manera en que lo hicieron, recuerden las palabras de los apóstoles. Dijeron que así sería. Este conocimiento no nos lleva a la desesperación, sino a la vigilancia. Nos ancla en la soberanía de un Dios que conoce el fin desde el principio, un Dios cuya verdad, aunque atacada, nunca será vencida. Lo que vemos hoy en las noticias, en las blasfemias de un dictador acorralado, no es un fenómeno nuevo. Es la manifestación moderna de una antigua rebelión. Es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. Pero así como la justicia terrenal comienza a cerrar su cerco sobre los corruptos, la justicia divina es segura y final. El futuro no pertenece a los burladores ni a los tiranos. El futuro pertenece a nuestro Señor y a su Cristo, y en medio de la creciente oscuridad,
Nuestro llamado no es al miedo, sino a la fidelidad, a recordar la advertencia, a permanecer en la verdad, a contender fervientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, sabiendo que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El juicio viene, pero para los hijos de Dios también viene la redención. Y ese es el puente que nos lleva de un presente turbulento a un futuro glorioso y seguro